investigación sobre la posible conspiración entre funcionarios rusos y colaboradores de la campaña de Donald Trump para influenciar el resultado de las elecciones entró en una nueva fase. El fiscal especial que dirige las pesquisas presentó cargos formales contra el ex jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, y uno de sus socios, Rick Gates. Yone Molinares nos explica desde Washington el impacto que tiene este anuncio. Es el primer desarrollo importante de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller sobre posible conspiración entre Rusia y la campaña de Trump. Los primeros cargos presentados son para el ex jefe de campaña Paul Manafort y a Rick Gates, funcionario de la campaña y socio de Manafort. 12 en total. Creo que lo vieron hoy. Donald Trump estaba en lo correcto. No hay evidencia de que el señor Manafort y la campaña conspiró con el gobierno ruso. El señor Manafort representa una campaña pro-Unión Europea en Ucrania y él buscaba abrazar la democracia y ayudar a Ucrania a acercarse a la Unión Europea y Estados Unidos. Los dos se declararon no culpable ante un juez federal en Washington y quedarán bajo arresto domiciliario. Pero son cargos que no tienen relación directa con la campaña, un detalle que la Casa Blanca no quiso desaprovechar. El anuncio de hoy no tiene nada que ver con el presidente, la campaña del presidente o actividad de campaña. La verdadera conspiración tiene que ver con la campaña de Clinton, fusión GPS y Rusia. Hay evidencia clara de que la campaña de Clinton conspiró con la inteligencia rusa para diseminar información falsa y manchar al presidente para influir en la elección. El presidente también cuestionó que el foco de Mueller no sea Clinton. El mandatario ha intentado cambiar el foco hacia reportes de que la campaña de Clinton y el Partido Demócrata pagaron a la firma Fusion GPS, que produjo un documento que incluye información sobre supuesto comportamiento lascivo de Trump, que no ha podido corroborarse completamente. Pero tal vez la revelación mayor vino de otro documento presentado en la Corte Federal, que establece que George Papadopoulos, ex asesor de política exterior, confesó haber mentido al FBI sobre su relación con funcionarios cercanos al gobierno ruso, en lo que parece ser la conexión más clara de la intromisión de Rusia en la campaña de 2016. El documento describe, entre otros, un intercambio entre funcionarios de la campaña de Trump, una supuesta invitación para reunirse con funcionarios rusos y sugiere que su gestión había sido aprobada por la campaña. La Casa Blanca y los abogados intentaron minimizar el papel del asesor. George Papadopoulos era parte de un comité. Las campañas tienen comités con muchas personas. Él no era un asesor principal en la campaña de Trump. El problema está en que el propio Trump se refirió a Papadopoulos como un importante asesor, y en esta foto parece formar parte fundamental de la campaña. Los demócratas le piden al presidente que no interfiera en el trabajo del fiscal especial. Papadopoulos es la evidencia directa de que alguien en la campaña fue contactado por los rusos con el pretexto de contar con información dañina que incluye emails de Hillary Clinton. Papadopoulos está colaborando con el fiscal especial Robert Mueller desde su arresto en julio. Aunque es una acción importante, la formulación de cargos y los documentos que están aquí en la Corte no significa que la investigación esté a punto de concluir, pero sí da señales de lo avanzado que está la pesquisa del fiscal especial para determinar si hubo conspiración entre asesores de Trump y los rusos para influir en la campaña presidencial del año pasado. Yone Molinares, CNN, Washington. Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, es acusado de conspiración contra Estados Unidos. Este lunes se entregaba al FBI en el marco de las investigaciones sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones. Junto a su ex socio Rick Gates se enfrentan a la acusación de conspiración, lavado de dinero y por actuar como agentes de un gobierno extranjero. Antes de dirigir la campaña electoral de Trump, Manafort trabajó durante unos meses para un multimillonario con el fin de beneficiar al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Trump ha asegurado en su cuenta Twitter que los cargos presentados contra Manafort se refieren a años atrás y negó de nuevo que haya habido conspiración con Rusia. Pero todo apunta a que la investigación del fiscal especial Robert Mueller podría afectar a Trump de forma más directa, ya que otro de sus asesores, George Papadopoulos, se ha declarado culpable de mentir sobre los lazos de esa campaña con Rusia y de haber entorpecido la investigación del FBI. Pero, ¿quiénes son los imputados en la investigación del fiscal especial? Gustavo Valdés nos cuenta en su informe.
El papel de Paul Manafort como director de la campaña de Donald Trump fue evitar división entre los delegados durante la convención republicana de ese partido, porque había quienes se oponían a la nominación del multimillonario como candidato republicano. Manafort reemplazó a Corey Lewandowski, quien enfrentaba acusaciones de agredir a una reportera durante un acto de campaña, las cuales fueron rechazadas posteriormente por un fiscal. Manafort renunció meses después al hacerse pública una investigación federal sobre pagos recibidos por su trabajo en Ucrania, donde colaboró para la elección de un candidato a la presidencia de ese país con vínculos favorables con Rusia, que fue depuesto años después en medio de protestas populares. Anteriormente, Manafort trabajó en campañas de candidatos republicanos a la presidencia antes de formar una firma de cabildeo. Se sabe que entre sus clientes en la década de 1980 se encuentra el expresidente filipino Ferdinand Marcos. En 2014, el gobierno estadounidense comenzó una investigación para determinar si la empresa de Manafort se había registrado como agencia en representación de un gobierno extranjero. El segundo acusado, Rick Gates, se asoció con Manafort hace unos 10 años en la firma de cabildeo y estaba a cargo de proyectos en Europa, entre ellos Ucrania. También formó parte de un negocio con Manafort y Oleg Deripaska, un ruso aliado del presidente Vladimir Putin, quien ofreció cooperar con la investigación legislativa sobre los presuntos vínculos de la campaña de Trump y Rusia a cambio de inmunidad. Mientras estos dos se han declarado inocentes, el tercer acusado, George Papadopoulos, admitió haber mentido al FBI sobre sus acciones durante la contienda presidencial. Sobre Papadopoulos se sabe que se graduó de la universidad en 2009 antes de hacer su maestría en estudios de seguridad en Londres, de donde se graduó en 2011. Se unió a la campaña de Trump como asesor de política exterior, el mismo papel que tuvo durante el fallido intento del ex aspirante Ben Carson. Según un exfuncionario de la campaña Trump, el papel de Papadopoulos fue significante, aunque en su mayoría como asesor vía correo electrónico. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, lo caracterizó como un voluntario en la campaña. Los cargos en su contra se enfocan, según la acusación oficial del fiscal especial Robert Mueller, en una reunión que tuvo con una persona llamada El Profesor, quien supuestamente tendría información negativa en contra de la candidata Hillary Clinton. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Vamos a conversar ahora con Al Cárdenas, él es colaborador de CNN, abogado y socio senior de la firma Squire Patton Boggs, quien nos acompaña desde Washington para intentar un poco averiguar cuáles son las implicaciones de estas acusaciones. Gracias, señor Cárdenas, por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tan grave son estas imputaciones contra Manafort y su socio, el que fuera su socio, el señor Rick Gates? Bueno, este es el comienzo de un proceso que va a ser bien largo, Patricia. Yo me imagino que este es el comienzo de muchas personas que van a ser impactadas con esto. El caso más serio, creo que el hecho de que este señor que mencionaron ya en el programa, George Papadopoulos, él ya se presentó culpable en octubre 13, ha estado cooperando con las fiscalías de entonces. La fiscalía no hace acuerdos de ese tipo con personas, a no ser que determinen de antemano que su información va a ser valiosa a la investigación. ¿Qué se ha dicho? Veremos en un futuro cercano, me imagino. Esta acusación al señor Manafort y a su socio es parte de un proceso que va a continuar. Ya sabemos de que en la corte hay 6 expedientes que están sellados, secretos, que culpan a otras personas involucradas ya en esta investigación, y me imagino que el fiscal poco a poco va a saber quiénes son esos acusados. Ya sabemos que una persona muy importante, hermano del que manejó la campaña Hillary Clinton, ha renunciado de su puesto como el jefe ejecutivo de un grupo de cabildeo muy importante aquí en Washington, que trabajó mano a mano con Manafort en esta cuenta de Ucrania. Así que pueden haber personas en el otro partido también involucrados ya, inclusive en el comienzo de esta investigación. Me parece que esto va a ser complejo, feo y largo, y veremos a dónde vamos. Ahora, ya que hablamos del caso de Papadopoulos, él, como usted muy bien lo dice, ya se ha declarado culpable de mentir al FBI
y habla de unas supuestas reuniones que le habrían prometido a la campaña de Trump, infinidad de emails que podrían salpicar a Hillary Clinton. Estamos hablando de plena campaña en busca de la presidencia de este país, de Estados Unidos, pero en las campañas no es normal que se busque un poco de campaña sucia para, digamos, atacar al contrincante electoral. ¿No es esto un modus operandi en una campaña política? Claro, y se pagan millones de dólares para obtener evidencia negativa sobre el candidato opositor, pero lo que no se puede hacer en una campaña es conseguir información de un país extranjero que participe en una campaña doméstica, porque un país extranjero o un extranjero no puede contribuir de ninguna manera a una campaña federal a una posición en este país. Y número dos, Rusia no es un país amigo de los Estados Unidos, o sea que es un doble impacto, ¿verdad? Primero, el hecho de que están cooperando, si se coopera con los rusos, eso es ilegal en una campaña. Solo puedes tú utilizar recursos domésticos para hacer estas averiguaciones. Ya el yerno del presidente, el hijo del presidente, han admitido públicamente que se reunieron con algunos contactos con el embajador ruso, pero que en ninguna de estas reuniones se habló de emails, y lo que habían prometido era encontrar información para salpicar a Hillary Clinton, no lo encontraron. Ellos están más interesados supuestamente en que Estados Unidos le pusiera fin a unas sanciones contra Rusia. ¿Qué más podremos saber si ellos ya se adelantaron a, digamos, a publicar, a hacer público esas reuniones? Bueno, ya sabemos que se han hecho declaraciones públicas por parte de el hijo de Donald Trump, que se reunió con personas con relaciones muy íntimas con el gobierno ruso. Ya sabemos las declaraciones que hizo el yerno del presidente. Ya eso está al público y es un récord público. Ahora, las razones por qué el gobierno hace un acuerdo con un señor como Papadopoulos es porque él no tiene esa ejecutoria en la campaña, pero sí es testigo que escucha y ve lo que se hace y se dice. Y si alguien dice que no se reunió con un ejecutivo ruso y el señor Papadopoulos sabe que sí se reunió, pues ese es el tipo de información que el fiscal quiere para presentar cargos, ¿no? Ahora, si la campaña de Donald Trump, al obtener supuestamente unos emails de Hillary Clinton, no paga por esos emails, no le paga a un gobierno extranjero, ¿sigue siendo un delito? Si la información proviene o los recursos provienen de un gobierno extranjero, sí. O sea, tú le pagas a una persona, pero tú sabes que esa persona es un intermediario. Tú sabes que la fuente de la información proviene de un país extranjero, sobre todo un país enemigo. Eso es lo que hace la información ilegal. Bueno, a todas estas, si se comprobase... Bueno, no se sabe que eso ha pasado, claro, porque los cargos que se le presentaron a estos señores en el día de hoy están basados en otras cuestiones. Son crímenes relacionados a lavar dinero, crímenes relacionados a evasión de impuestos, no crímenes relacionados a la campaña. Es cierto, en las dos acusaciones contra Manafort y Gates no figura ninguna posible vinculación con la campaña de Trump, como sí figura, por lo menos hay unos indicios en la declaración de culpabilidad de Papadopoulos. Ahora, hagamos una suposición, el peor escenario, que efectivamente Rusia, como ya lo dijeron las autoridades estadounidenses, interfirió en la campaña electoral de los Estados Unidos, pero que la campaña de Trump específicamente fue cómplice de esa injerencia. ¿Habrá alguna prueba que indique que el presidente sabía? Eso es lo que no se sabe. Especulan las personas que participan de un lado político, el otro que sí o que no, pero el que lo sabe es el fiscal y tiene un equipo muy competente de investigadores y otros fiscales, y yo estoy seguro que el afán de ellos es tomarse su tiempo, ir presentando nuevas acusaciones a otros partícipes, ir averiguando más y más información, a ver hasta dónde puede llegar la culpabilidad en este asunto, de un lado o del otro. Ya sabemos que Rusia, aquí en los Estados Unidos, en Europa y en otras partes, tiene
tiene una meta, y esa meta es de disrumpir, formar una crisis caótica en el proceso electoral para desestimar el proceso democrático. No dudo que Rusia trató de implicar tanto a los demócratas a los republicanos, pero quién ha cometido un crimen a través de estas relaciones con Rusia es lo que queda por verse. Pues al Cárdenas, gracias. Estaremos, por supuesto, curiosos por conocer información sobre este proceso y si se sabe algo más también de la campaña demócrata. Al Cárdenas, hablándonos desde Washington.